¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la primera clase de Introducción a la Programación en Bloque con Arduino. Hoy en día me presento, mi nombre es Juan Pagano, voy a ser su profesor guía en el desarrollo de estos nuevos conceptos sobre Arduino. Específicamente, antes de entrar en hincapié a lo que es un Arduino y lo que es la programación en bloque, vamos a charlar de dos conceptos básicos. Primero y principalmente, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos o reglas que se encuentran ordenadas que tiene como finalidad cumplir un objetivo. Si suponemos que nos encontramos en un laberinto, para salir del laberinto hacemos una ruta de escape, le vamos a decir, la cual nosotros indicamos en una hoja los movimientos que realizamos. Esos movimientos que, por ejemplo, suponete, avance 3 pasos, doble 3 pasos a la derecha, avance 2 más, ese recorrido que hicimos, si yo vuelvo a ingresar a ese laberinto conociendo ya esa ruta de salida, ya conozco la solución al laberinto. Por ende, esa regla de pasos ordenados le vamos a decir que es un algoritmo. ¿Cuál sería mi situación problema? Salir del laberinto. ¿Cuál sería el método que estoy usando? La serie de pasos ordenados que ya previamente revisé y verifiqué para poder salir del mismo. Después tenemos otro dato importante que tenemos que conocer, que es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo o flujograma es la manera en la que se puede representar un proceso mediante forma gráfica o símbolos o con símbolos especiales. Este proceso lo que estamos haciendo es representarlo paso a paso de manera secuencial y lógica. Obviamente, como todo, muestra la solución de un problema. Tenemos partes importantes que son las que voy a resaltar a continuación. Dentro de un diagrama de flujo tenemos, normalmente es un círculo o una elipse que representa el inicio. Es decir, si tenemos un proceso, el círculo representa el inicio y el final del mismo. Tenemos las flechas o líneas de flecha, como dice acá, que indica el sentido en el que se va desarrollando mi diagrama de flujo. Bien, me va a decir, como por así decirlo, el camino que conecta cada uno de los pasos a seguir. Después tenemos el rectángulo o cuadrado en algunos casos, dependiendo del material teórico, en este caso un rectángulo, representa cualquier tipo de operación o acción, le vamos a decir. Por otro lado tenemos rombo, el cual se centra en las preguntas o decisiones. Para hacer un poquito más de hincapié en este tema, vamos a agarrar los ejemplos que tenemos a continuación. Por ejemplo, el diagrama de flujo que tenemos a la izquierda es el diagrama de flujo para preparar un café. Un proceso bien básico y con pasos concisos. Supongamos que tengo una cafetera y mi diagrama de flujo es preparar un café. Tengo mi inicio es quiero café. Me voy a mi primera pregunta. Suponete, yo voy a me acerco a la cafetera. ¿Hay café? Es una pregunta que me hago yo mismo. En caso de que haya café en la cafetera, paso a la segunda operación, que es calentar el café. Esta operación es una acción concisa, fíjense, calentar es un verbo, por ende es una acción. Luego de que se calentó el café, paso a servirlo. También es una acción. Luego de servirle una taza, suponemos, ya fui a la cafetera, vi que había café, lo caliento, me sirvo. ¿Y qué puedo verificar? Otra pregunta me hago. ¿Tiene azúcar? En caso de que tenga azúcar, ya directamente llega a mi fin del proceso, o sea, café. Empecemos nuevamente. Supongamos ahora el siguiente camino. Voy a la cafetera y veo que no hay café. Por ende, ¿qué tengo que hacer? Prepararlo, hacer un café. Una vez que lo preparo, lo dejo que se caliente, todos los procesos o acciones de por medio, lo sirvo. Y ahora me hago otra pregunta. ¿Tiene azúcar? En caso que no tenga azúcar, voy a tener que realizar la acción de agregarle azúcar. Una vez que ya le agrego azúcar, ya mi café se encuentra listo y por ende el proceso terminó. Vamos a ver otro ejemplo que es con el que se encuentra acá a la derecha, que es, por ejemplo, programar una alarma o programar el despertador o colocar alarma, cualquiera es entendible. Supongamos lo siguiente, yo la alarma la voy a poner desde mi celular, entonces me tengo que preguntar algo principalmente, ¿me tengo que levantar temprano? En caso que me tenga que levantar temprano, voy a realizar los pasos para realizar la programación o activar la alarma, por así decirlo. En caso que no tenga que levantarme temprano, no tengo por qué realizar estas acciones, por ende, es un fin. Supongamos que tengo que activar la alarma.
Los pasos a seguir serían, en primer lugar, podemos decir agarrar el celular, abrir la aplicación, buscar la aplicación. Una vez que me encuentro dentro ya de la aplicación, puedo decir programar alarma, colocar alarma. Puedo hacer una pregunta, por ejemplo, también puedo agregar más preguntas diciendo, bueno, me tengo que levantar a las 9, a las 10, a las 11, X horas. Supongamos que vamos a hacerlo con pasos concisos. Mi pregunta principal es, ¿me tengo que levantar temprano? Sí. Agarro el celular, abro la aplicación, coloco la alarma, la programo y termino el proceso, porque solamente lo que queremos nosotros es programar una alarma. ¿Cómo podemos verificar si este proceso realmente funcionó? Porque yo al otro día tendría que escuchar la alarma o lograr despertarme temprano sería la lógica principal. Sigamos. Bien, dentro de esta área de diagrama de flujo, vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es un sistema de control. Prácticamente un sistema de control es aquel en que las variables de salida se comportan según las órdenes dadas por las variables de entrada. ¿Dónde hemos visto esto en la vida real? Supongamos que yo tengo un televisor. Un televisor yo lo comando por medio del control. El control le manda señales de entrada al televisor y el televisor me lo devuelve como señales de salida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo nos damos cuenta si, por ejemplo, cuando yo agarro el control, subo el volumen o cambio el tele? Porque yo al tocar los botones correspondientes a volumen y canal, yo veo en el tele automáticamente o veo que esa señal que yo le mando del control es recibida y yo ahora veo esa salida nuevamente del televisor viendo ese cambio de estado. Otro ejemplo distinto puede ser también un ventilador. Supongamos que tenemos un ventilador con 3 posiciones, siendo la tercera la más rápida y la primera la más lenta, la vamos a decir, y la segunda como un término medio. Supongamos, si yo coloco mi selectora, por así decir, en la posición 3, estaríamos a la velocidad más rápida del ventilador. Pero ¿cómo yo sé si el ventilador está realmente en la tercera posición? Porque voy a ver el volumen de aire que suelta el mismo ventilador. Si yo veo que el flujo de aire no corresponde a la tercera posición y pareciera que estuviera en la primera, ahí las variables de entrada veo que no corresponden con las variables de salida, no están como... Habría un error de por medio, sería la idea. Ahora vamos a entrar en hincapié en estos aspectos, porque ustedes pueden estar preguntando, bueno, pero en caso de un aire acondicionado, o en caso de una heladera, o en caso de un termotanque, vamos a hacer un poquito más de hincapié siguiendo esta idea. Vamos a ver a lo que es, primero y principalmente, los tipos de sistema de control. Obviamente, todos centrados en lo que es diagrama de flujo. Tenemos dos tipos de lazo de control. Sistema de lazo de control de lazo cerrado, o sistema de control de lazo abierto, o control en bucle abierto, y después sistema de control de lazo cerrado o control de bucle cerrado. ¿Qué quiere decir este sistema de control de lazo abierto? Es aquel que tiene, primero y principalmente si lo vemos del diagrama de flujo, tiene un inicio y tiene un final. Bien, y por otro lado, las variables de salida no afectan a las de entrada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo que tenemos acá, la tostadora. Yo suponete tengo el aparato tecnológico tostadora. Voy, le coloco el pan, como dice acá, coloco el pan, programo el tiempo o la enciendo. Hay algunas que se pueden programar el tiempo y otras directamente la prendes. Y cuando ya supone que está el pan listo, lo libera. Bien. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿La tostadora realmente sabe si tostó el pan? ¿Realmente sabe si se quemó? ¿Realmente sabe si está funcionando, por así decirlo? Suponete, vamos a hacer un caso hipotético ideal. Vamos a poner límites. La tostadora anda, está enchufada. Obviamente yo la sé usar. Y por ende los procesos, los pasos que hice fueron correctos. Coloqué el pan y la prendí. Yo eso estoy seguro que funciona. Ahora, la tostadora, ¿sabe si tostó el pan? Por ejemplo, en caso de que no haya tostado el pan, ¿se va a volver a prender sola? Ahí es cuando hablamos que las variables de salida no actúan sobre la variable de entrada. Si fuera, por así decirlo, autónoma, que es decir, que la misma tostadora verifica si realmente tostó el pan, entonces las variables de salida tendrán que volver a la entrada y decirle, mira, no tostaste el pan, vamos a tener que darle un poquito más de tiempo. En este caso es corto y conciso. Otro ejemplo aislado puede ser, por ejemplo, calentar agua en una pava, en una olla de gas, le vamos a decir. Por ejemplo,
Agarramos la tetera, le colocamos el agua y la coloco en la hornalla. ¿La hornalla se apaga sola cuando el agua ya hirvió? ¿O, por ejemplo, la pava se quita sola la hornalla cuando ya hirvió? No. ¿Quiénes son los que testean ese estado? Nosotros. Prácticamente ahí no es autónomo, por así decirlo. En cambio, si nos vamos a un sistema de control de bucle cerrado, ya viniendo con esta idea de lo que vendría siendo la pava, vamos a tratar de lo que es la pava eléctrica. Bien, la pava eléctrica. La pava eléctrica tiene dos sistemas. Uno que yo le puedo regular la temperatura y otro que corta solo, por así decirlo. Vamos a entrar en una pava eléctrica que corta solo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a la pava eléctrica le coloco el agua, la acomodo en su lugar, por así decir, la prendo y la dejo a la temperatura deseada, obviamente. Cuando llega a esa temperatura, la pava eléctrica corta. Y en algunos de los casos, cuando esa temperatura disminuye lo que yo necesito, automáticamente se vuelve a prender y vuelve a iniciar el proceso de calentar el agua. O sea que prácticamente tendríamos como un sistema o un diagrama de flujo similar al que tengo acá. Pausemos un segundo el ejemplo de la pava eléctrica y vamos al ejemplo del tanque de agua, que es el que disponemos acá. El ejemplo del tanque de agua es, por ejemplo, todos tenemos un tanque de agua en nuestra casa y lo que hace prácticamente el tanque de agua es autosustentarte, autollenarse, por así decir. Nosotros no vamos y verificamos si el tanque de agua está lleno y en cuyo caso suponemos que el tanque está en buenas condiciones y el flotante también. Ahora, ¿quién es el que realiza la pregunta que tenemos acá? ¿El nivel del agua es bajo? Prácticamente sería una pregunta que se le haría, por así decirlo, al flotante, a nuestro sensor, al que sensa el nivel del agua. Él no va a determinar si el nivel es bajo o el nivel es alto. Suponete, si el nivel es bajo del agua, lo que va a hacer es agregar agua. Una vez que agregó agua, vuelve a preguntarse a sí mismo, bueno, ¿qué tal el nivel ahora? Si ahora el nivel ahora es el esperado, directamente no agregó agua. ¿Se entiende? Prácticamente lo que estamos haciendo es, las variables de salida sí afectan a las de entrada. En este caso, supongamos que si el nivel del agua está bajo, bien, agregó agua, pero todavía no es la suficiente, va a seguir agregando agua, entonces vamos a seguir en este proceso, hasta el punto que el nivel es deseado, por ende, se detiene. Acá les dejo un par de preguntitas para que puedan pensar en base a los temas ya tratados. Y continuamos con lo que vendría siendo un sistema manual y un sistema automatizado. En pocas palabras, un sistema manual es todas aquellas acciones que son realizadas plenamente por acciones humanas. Bien, y un sistema automatizado es aquel en que las acciones se derivan a un sistema o aparato tecnológico y la intervención del hombre es mínima. Esos dos conceptos, a grandes rasgos, son los que principalmente necesito que sepan, porque a la hora de yo preguntarle ¿qué es automatizar? Automatizar principalmente viene siendo, retomando los temas anteriores, pasar de un sistema manual a un sistema automático. Es decir, convertir un sistema donde la acción del hombre es plenamente realizada por él a unas acciones derivadas a un sistema tecnológico o dispositivos tecnológicos. ¿Qué dispositivo específicamente requerimos para realizar una automatización? Son sensores, controladores, actuadores, software, hardware, etc. Primero, principalmente, tenemos que identificar qué queremos hacer, cuál es el proceso a realizar. Una vez que vemos cuál es el proceso a realizar, vemos los componentes o qué dispositivos tecnológicos vamos a disponer para realizar esas operaciones. Y una vez que tenemos todo ese conjunto, vamos viendo paso a paso cómo ordenarlo. A grandes rasgos sería más o menos el concepto de automatizar. Continuando con nuestra lectura, acá les dejo un par de preguntitas para que puedan realizar el análisis previo del texto. Vamos a hacer hincapié en lo que es un hardware y lo que es un software. Un hardware se refiere prácticamente a la parte física y tangible, como sería, por ejemplo, una computadora, un celular, cualquier dispositivo tecnológico en sí. ¿Qué característica tiene principalmente? Es lo que yo puedo tocar, lo que yo entro en contacto en forma física. Bien, nosotros ¿qué hardware vamos a usar específicamente? Vamos a usar el hardware de Arduino Uno. Característica principal del Arduino Uno es un microcontrolador denominado hardware de software abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que me permite interactuar directamente con él, tanto física
como virtualmente, ya lo vamos a ver bien, para realizar cualquier proceso, acciones, etc. Dispone de una gran variedad de sensores, componentes, actuadores, muchísima diversidad tiene. Por otro lado, si ustedes investigan lo que es Arduino como tal, van a ver que el Arduino como tal se programa con lenguaje C++, pero nosotros no nos vamos a centrar en ese lenguaje, debido a que el software que vamos a utilizar nosotros va a ser el software de Tinkercad. Tinkercad va a ser la plataforma que nos va a permitir realizar la programación. ¿Qué es lo que es Tinkercad? Tinkercad prácticamente es una plataforma web que te permite hacer diseños en 3D, circuitos y hasta programación en bloque en específica de los dos componentes anteriores que acabo de nombrar. Prácticamente presenta una gran variedad de ramas de la electrónica, componentes y permite la programación interactiva y contacto estrecho con la simulación. En este caso vamos a usar Tinkercad para realizar la programación. Ahora, ¿qué es programar? Programar es un proceso de crear instrucciones para que un ordenador, un dispositivo electrónico o un robot o un dispositivo tecnológico realice una tarea específica. En términos más simples, la programación es la creación de software o código que le dice a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. Prácticamente el programa viene siendo el instructivo de los pasos que debe realizar mi nuevo sistema automatizado. Bien, ¿qué programación vamos a ver nosotros? Porque vieron que yo les dije que Arduino se programaba con C++. Nosotros no vamos a ver C++. Vamos a ver lo que es programación en bloque. Específicamente la que nos aporta Tinkercad, que se llama Tinkercad Coder Block. ¿Qué es esta programación en bloque? Imagínense que tenemos un rompecabezas, que cada rompecabezas tiene acciones o lenguaje en específico. Bien, es más visual, más interactiva. Son bloques que directamente se arrastran, se acomodan en mi mesa de trabajo, que le vamos a decir, se sueltan, se ejecutan, se visualizan, se encastran. Ya vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es la programación en bloque. Seguimos con esto y tenemos ahora, acá les dejo un listado de las ventajas que presenta Tinkercad. Ahora, vamos a empezar a trabajar. Para ello, les voy a pedir lo siguiente. Acá abajo, en la parte inferior, les dejo un enlace directo para la página de Tinkercad, o si no, pueden escanear el código QR que aparece en el video para poder acceder. O si no, la otra opción, le dan link al enlace que tenemos acá a continuación, como lo voy a realizar yo ahora mismo. Una vez que le damos clic a nuestro enlace, abre nuestro navegador y visualizamos lo mismo que estoy viendo yo, en cuyo caso yo voy a salir y vamos a ir haciendo el paso a paso de cómo tienen que registrarse. Primero, principalmente, ustedes entran a Tinkercad, les va a aparecer esta pestaña. Le dan clic al botón registrarse. Ustedes ahora se van a crear una cuenta personal y vamos a iniciar con nuestra cuenta de Google. Yo en mi caso, como ya tengo todo creado, me va a mandar directamente a mi perfil. A ustedes lo que les puede llegar a pedir es que ingresen su edad y la nacionalidad. Lo ingresan tranquilamente y se finaliza la inscripción. Una vez que ya tienen todos los datos completos, los va a mandar a su perfil de Tinkercad, que vendría siendo esto que tenemos acá. Ahora nos vamos a ir específicamente en la parte izquierda que dice diseños. Y fíjense la particularidad. Ya nos aparecen diseños en 3D, circuitos, que estos son circuitos que estaba haciendo yo, y bloques de código, que son ejercicios programados que todavía no vamos a hacer hincapié en eso. Lo que a nosotros nos interesa específicamente son los circuitos. Ahora, ¿cómo hago para crear un circuito? Pongo crear, específicamente el signo más que tengo acá en crear, y pongo circuito. Se nos abre nuestra mesa de trabajo, donde tenemos en la parte derecha tenemos todos componentes de electrónica básicos. Si queremos tener más componentes, cambio de básico a todos. Nuevamente aparecen todos los componentes de electrónica, desde sensores, actuadores, baterías y lo que nos interesa a nosotros en este caso, que son los Arduino Uno R3. Para poder colocarlo acá en mi mesa de trabajo, lo que tengo que hacer es darle un clic, arrastrarlo y soltarlo al medio. Una vez que lo suelto, me permite darle clic a cada parte de código, donde aparece específicamente una programación ya previsualizada. Ya vamos a hacer hincapié en ese tema. Por otro lado,
puedo hacer circuitos básicos en un protoboard como en la vida real. Por ejemplo, fíjense que acá sale el protoboard, sale como placa de prueba. Nuevamente le damos un clic, lo arrastramos y ubicamos. Bien, esto es todo por el video de hoy. Espero que haya sido claro y conciso. Cualquier cosa pueden dejar su comentario acá abajo o lo vamos charlando durante el desarrollo de la clase. Espero que les haya gustado. Me despido.